¿Qué tal? Bienvenidos a Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación. La idea es convocar a prestigiosos científicos argentinos de manera tal de poder acercarnos a los grandes temas de la ciencia contemporánea. Hoy vamos a hablar de nuevos materiales blandos. La ciencia y la investigación ofrecen un espectro muy vasto de temas y especialidades. Hoy nos vamos a ocupar de uno en particular que se llama ciencia de materiales. La mejor manera de aproximarnos, de tener un primer acercamiento, de empezar a definir qué es la ciencia de materiales, requiere de la opinión de un experto. Y por eso fuimos a consultar al doctor Fabio Doktorovich, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. La ciencia de los materiales es un área conformada principalmente por física, ingeniería, química y biología, que estudia aquellos sólidos que pueden tener una utilidad y una función de acuerdo a las propiedades que presenten. Por ejemplo, un plástico es un sólido que tiene determinada propiedad de flexibilidad o de resistencia que le da un uso en determinadas cosas de la vida diaria, por ejemplo en bolsitas de supermercado o fórmicas, etc. Existen hoy en día materiales modernos que son sintetizados por el hombre desde cero. Cuando hablamos de sintetizar en la jerga del químico, significa preparar una molécula, una sustancia, un material más complejo a partir de otro más simple. Es de alguna manera como decir que un panadero, por ejemplo, sintetiza pan a partir de harina. El objetivo que persigue la gente que trabaja en el desarrollo de materiales es, en primer lugar, tratar de ver cuáles son las propiedades que va a desear que ese material tenga una vez fabricado. Entonces, esas propiedades que va a tener el material están directamente relacionadas con la estructura química a nivel molecular de esa sustancia. Entonces, en definitiva, lo que hace la gente que trabaja en materiales es tratar de obtener moléculas de determinada forma y tamaño molecular que van a ser los que en definitiva le van a inferir al material las capacidades que uno desea que tenga. Un ejemplo de cómo se relacionan las propiedades del material con su estructura a nivel molecular lo podemos ver en el caso de los plásticos. Por ejemplo, tenemos plásticos que son extremadamente flexibles como el polietileno o plásticos rígidos, muy rígidos, como decir la baquelita, el epoxi. Estas propiedades tienen una directa relación con su estructura a nivel molecular. Entonces lo que hace el químico es producir el material en el laboratorio en una escala generalmente bastante pequeña y una vez que lo puede sintetizar y chequea las propiedades y verifica que las propiedades que tiene el material están acorde a lo que uno espera que termine siendo una vez que se fabrica para el uso del público o en escala industrial. Entonces, recién ahí lo que se hace es lo que se llama el escalado. El escalado consiste en fabricar el mismo material, pero en mucha mayor cantidad. Ahora quiero leer una definición de materiales. Materiales son todos aquellos sólidos que puedan tener una utilidad o una función de acuerdo con las propiedades que presentan. Hace un ratito, Fabio Doktorovich nos hablaba de los plásticos y nos enseñaba que su flexibilidad o rigidez depende de la estructura molecular. Ahora, ¿qué tipos de materiales existen? ¿Cómo se pueden clasificar? Para dar respuestas a estas preguntas, fuimos a consultar al doctor Roberto Williams, que trabaja en el INTEMA, un instituto que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y esto nos decía. Los materiales se pueden clasificar en tres grandes familias: los materiales cerámicos, los metales y los polímeros. Y por supuesto existe un conjunto de familias que son combinaciones de estas otras. Hoy día los polímeros han desplazado
sobre una base másica a los metales y a los refractarios en distintas aplicaciones. Son la familia de materiales más utilizadas por el hombre, y esto uno lo ve directamente entrando a un moderno automóvil o entrando a un supermercado para ver cómo ha desplazado otros materiales en envases o en distintos componentes de medios de transporte. ¿Por qué este desplazamiento? Básicamente porque son materiales de muy baja densidad. Si, por ejemplo, uno quiere hacer un automóvil, lo que quiere hacerlo es lo más liviano posible para que gaste menos combustible posible por kilómetro. Y por eso uno ve un gran reemplazo de materiales pesados, metales, por materiales plásticos. Los polímeros son parte constitutiva de muchos materiales que encontramos a nuestro alrededor. En general se los identifica como parte de los materiales plásticos, pero también los encontramos en otros productos como cauchos o gomas, recubrimientos, pinturas, adhesivos, fibras, entre otros. Una definición de polímero es un material constituido por una unidad química básica que se repite decenas, centenas, miles de veces en la estructura. Y además, esta unidad química básica está unida por enlaces fuertes a otras unidades del mismo tipo. Una analogía con un polímero puede ser una cadena constituida por un conjunto muy grande de eslabones. Cada eslabón es idéntico al siguiente, es la unidad estructural básica, y todos los eslabones están unidos fuertemente entre sí. Los polímeros se clasifican en dos grandes tipos: los polímeros termoplásticos y los polímeros termorrígidos. Los polímeros termoplásticos están basados en estructuras lineales. ¿Por qué se llaman polímeros termoplásticos? Porque las distintas cadenas de polímero no están unidas entre sí. Entonces, por acción de la temperatura, yo puedo disociarlas y hacerlas fluir. Es decir, que si caliento un polímero termoplástico, lo paso de un estado sólido a un estado líquido, y si lo enfrío vuelvo al estado sólido, y esto lo puedo hacer un número indefinido de veces, en forma totalmente reversible. Ejemplos de polímeros termoplásticos son los que tienen mayor producción industrial: el polietileno, el polipropileno, el policloruro de vinilo y el poliestireno. Por otra parte, la otra familia, la de los polímeros termorrígidos, se caracteriza estructuralmente porque son polímeros entrecruzados. Imaginemos la misma cadena que dijimos antes, y ahora cada eslabón, además de unirse a otros dos, se une a un tercero o a un cuarto, formando cadenas entrecruzadas que forman una estructura tridimensional en el espacio. Ejemplos de estos polímeros son las resinas fenólicas, las resinas epoxi, poliéster insaturado, etc. Un ejemplo práctico son los mangos de sartén, por ejemplo, donde cuando están expuestos al fuego, uno nota que en lugar de derretirse el mango, llega un momento que larga humo con un olor desagradable. Es decir, el polímero se degrada pero no pasa al estado líquido, y esto deriva de su estructura entrecruzada. Podríamos dividir a los polímeros en polímeros naturales y sintéticos de acuerdo a su origen. Los polímeros sintéticos son aquellos producidos en industrias químicas o petroquímicas a partir del gas natural o del petróleo. Los polímeros naturales los encontramos en la mayor parte de los organismos vivientes, formando parte de su estructura y contribuyendo a sus funciones vitales. Ejemplos típicos son las proteínas y los hidratos de carbono. Muchas veces el hombre también usa estos polímeros para distintas aplicaciones. Ejemplos son el uso de gelatina o de colágeno, que se extrae de huesos, cartílagos, pieles, el uso de celulosa para hacer papel, o el uso de caucho natural, que se extrae de la corteza de un árbol para hacer distintos tipos de elastómeros o gomas. Dentro del universo de los materiales, ya podemos discernir qué es un polímero. Además, ya sabemos de qué trata y hacia dónde apunta la ciencia de los materiales. En este marco, nuestro actor principal es el investigador, el científico, el hombre de laboratorio. Acerquémonos un poco más a esta especialidad
que es realmente muy rica. Y para eso vamos a hablar nuevamente con el doctor Fabio Doktorovich. En términos generales se puede considerar que hay dos tipos de investigación, la investigación básica y la investigación aplicada. En ciencias de materiales, lo que hace la investigación básica es estudiar determinado material, sus propiedades, la forma de obtenerlo, sintetizarlo, etc., sin necesariamente tener que aplicar ese material para un determinado fin. En cambio, en la investigación aplicada, justamente se toma ese conocimiento de la investigación básica para desarrollar determinada cosa para un fin determinado que ya sabemos cuál va a ser. Por ejemplo, un plástico para hacer bolsas de polietileno o el CDR para hacer discos grabables, o etcétera, etcétera, etcétera. Escuchando a Fabio Doktorovich, podemos decir que la investigación básica está relacionada con el conocimiento y con el discernimiento de cómo es y cómo se sintetiza un material. Por otro lado, la investigación aplicada está más ligada con la producción o con el desarrollo de algunos materiales con fines predeterminados. Por eso fuimos y conversamos sobre un tema puntual, específico, con la licenciada Florencia Di Salvo. En nuestro laboratorio desarrollamos un pigmento fotosensible, eso significa que es sensible a la luz, que sirve para la fabricación de discos compactos grabables. Esta síntesis, la síntesis del pigmento, fue diseñada inicialmente en nuestro laboratorio y desarrollada en el laboratorio. La síntesis, llegar al compuesto final, implica pasar por distintos pasos de síntesis que finalmente terminan en la molécula que podemos llamar la molécula de pigmento. Las moléculas de este pigmento, el nombre químico es ftalocianinas. Las ftalocianinas son moléculas muy versátiles. ¿Eso qué significa? Que modificando partes de esta molécula, de forma controlada obviamente, prediseñada, uno puede obtener, o sea, uno puede lograr distintas moléculas que tienen diversos usos. Por ejemplo, ftalocianinas diseñadas para tal fin pueden usarse desde terapia fotodinámica para enfermedades como el cáncer hasta la fabricación de CDs y DVDs, como es nuestro caso. Estas moléculas de pigmento, para ser incluidas en los CDs, se las debe disolver previamente en un solvente adecuado. Una vez que se las disuelve, se obtiene una solución y la solución es colocada sobre el policarbonato, que es la base del CD. Esta solución se esparce sobre el policarbonato y forma una pequeña capa, una capa muy finita que es llamada film. Desde ahí, la ftalocianina cumple la función en el CD. La función de la ftalocianina, de este pigmento, es interactuar con el láser no solo de grabado, del proceso de grabado de los CDs, sino también con el láser de lectura. Aunque hoy en día se hace muy difícil de imaginar una vida sin el plástico, en realidad este es un material de aparición muy reciente. Los invito a ver ahora una breve reseña de la historia del plástico. Durante los últimos 50 años, la industria de las materias plásticas tuvo un desarrollo de proporciones gigantes, superando la industria del acero. Ha sido un fenómeno de sustitución progresiva de los materiales tradicionales con las nuevas sustancias sintéticas. El desarrollo de estas sustancias se inició en 1860, cuando el inventor estadounidense Wesley Hyatt desarrolló un método de procesamiento a presión de la piroxilina. En 1907, el doctor Leo Birkeland descubre un compuesto de fenol formaldehído, al cual denomina baquelita, y que se comercializa en 1909. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industria de los plásticos demostró ser una fuente inagotable de sustitutos aceptables. Durante los años de la posguerra, tuvieron especial interés los avances en plásticos técnicos, como los policarbonatos, los acetatos y las poliamidas. En 1953, el químico alemán Karl Siegel desarrolló el polietileno, uno de los plásticos más utilizados en la actualidad. Las investigaciones de 1990 al 2000 se orientan a la combinación entre polímeros para formar mezclas poliméricas y aleaciones plásticas
siendo la innovación la que mueve el desarrollo tecnológico de esta industria. En el próximo bloque vamos a conocer algunos de los desarrollos más modernos de los polímeros sintéticos, en particular los biomateriales o los materiales biomédicos. Ya volvemos. En la primera parte de nuestro programa, el doctor Roberto Williams diferenciaba entre los polímeros naturales, que se encuentran en la naturaleza, y los polímeros sintéticos, que dependen de la intervención del desarrollo de que el hombre los sintetice. Pero esto abre una nueva vía, una nueva clasificación, siempre entre los polímeros sintéticos, y que es muy interesante dentro del área de la ciencia de los materiales. Están los polímeros sintéticos que son derivados de productos no renovables y los que son derivados de productos sí renovables. Para ello consultamos al doctor Doktorovich. Los polímeros sintéticos que usamos hoy en día como materiales pueden provenir de recursos no renovables, como es el caso del petróleo, que a partir de allí tenemos polímeros como el polietileno, poliestireno, etc., o de recursos enteramente renovables, como es la celulosa. A partir de la celulosa se pueden obtener, por ejemplo, el nitrato de celulosa, que es un explosivo, el rayón, o otro ejemplo que tenemos es el del caucho, que también viene de una resina de un árbol, que es un recurso renovable. La desventaja de los polímeros sintéticos derivados de recursos no renovables, como por ejemplo el petróleo, es que tarde o temprano estos recursos se van a agotar. Surge entonces la necesidad de abordar estrategias químicas que permitan obtener polímeros a través de recursos que sean enteramente renovables, como por ejemplo la celulosa, de la cual se hace el papel, o algunos polímeros derivados de la industria del agro, como pueden ser aceites vegetales, o inclusive desechos de la industria alimenticia, como podrían ser las cáscaras de maní. Polímeros sintéticos derivados de recursos enteramente renovables. Esta es una caracterización precisa de algunos de los llamados nuevos materiales. Por supuesto que es precisa, pero también lo que es digno de destacar es que es racional por lo que significa para la producción y además porque es proteccionista en el sentido del medio ambiente. Sobre este tema hablamos con la doctora Norma Markovich de la Universidad de Mar del Plata. Dentro del grupo Polímeros de INTEMA, nosotros trabajamos en el desarrollo de matrices sintéticas a partir de refuerzos renovables o de recursos naturales. Una de nuestras líneas más fuertes de investigación es el refuerzo de polímeros sintéticos a partir de fibras naturales agroforestales. Estos materiales que desarrollamos tienen aplicaciones estructurales, pueden servir para producir decks, amoblamientos de jardín, paneles interiores para carrocería, autos y camiones. Otra de nuestras líneas de investigación que desarrollamos un poco más recientemente es tratar de reemplazar completamente al plástico con materiales de origen vegetal. En este sentido, estamos utilizando aceites vegetales. En principio, como nuestra zona es oleaginosa, usamos aceite de tung, de girasol y de lino para sintetizar o obtener plásticos totalmente de origen natural. Como todos sabemos, el petróleo no lo vamos a tener para siempre y tenemos que tratar de reemplazar los artículos a los que nos hemos acostumbrado a utilizar por otros que puedan cumplir sus mismas funciones. En este sentido, nosotros utilizamos recursos renovables. Usamos desechos de la industria agrícola o de la agrícola forestal para tratar de obtener materiales que puedan competir en todas las aplicaciones con los que tenemos en este momento en el mercado. Un ejemplo de esto sería un desarrollo que realizamos en conjunto con una empresa productora de maní. El grave problema para ellos era que no sabían qué hacer con la cantidad de cáscara de maní que se les acumulaba, ya que vendían el maní envasado. Nosotros les mostramos que podríamos desarrollar plásticos reforzados que pueden competir con cualquiera de los aglomerados que están tradicionalmente accesibles a cualquiera. Inclusive obtener productos con mucha mayor calidad, mejor resistencia, mejor acabado final. Gustavo Abraham es doctor en Ciencia de los Materiales
y trabaja en el grupo de polímeros biomédicos en el INTEMA, que es un instituto que depende de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también del CONICET. Este grupo de polímeros biomédicos trabaja en el país desde el año 1991 y ya han producido 3 tesis doctorales en el área de biomateriales, más concretamente en el área de materiales poliméricos que tienen aplicaciones a la medicina. Concretamente, dentro de biomateriales trabajamos en materiales poliméricos, es decir, polímeros que tienen aplicación en medicina. Hemos trabajado en cementos acrílicos para ortopedia, en materiales bioreabsorbibles basados en ácido láctico y hemos trabajado también en poliuretanos segmentados. Los biomateriales como tal están sufriendo cambios muy importantes que lo aproximan a su función natural. Ya no buscamos en sí el reemplazo o la sustitución por una pieza sintética, sino más bien la regeneración del tejido en sí mismo. Dentro de la ingeniería de tejidos estamos abordando el tema de la regeneración de cartílagos. Este es un tema muy interesante porque el cartílago es un material que no se regenera en sí mismo. Necesita del aporte de un material sintético o natural, modificado, con células propias, cultivadas con el material para su regeneración. Lo interesante es que estos materiales pretenden ser completamente reabsorbibles, es decir, sus productos de degradación son completamente metabolizables por el cuerpo humano. Es decir, este andamiaje que nosotros hacemos entre material y posterior con células es temporario. Esto significa que una vez cumplida su función, permanece el cartílago que ha crecido, le ha permitido a las células, en este caso condrocitos, crecer, permanece durante un determinado tiempo y posteriormente se reabsorbe. Y en este viaje de exploración que hicimos hoy, hemos aprendido sobre una ciencia que se llama la ciencia de materiales y también hemos conocido de qué se tratan los nuevos materiales blandos. Esto es Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación. El desafío de la ciencia de los materiales hoy en día y de aquí al futuro es encontrar materiales que tengan propiedades más novedosas, mejores y diferentes a los materiales que se conocen hoy en día. En nuestro laboratorio desarrollamos un pigmento fotosensible, eso significa que es sensible a la luz. Otra de nuestras líneas de investigación es tratar de reemplazar completamente al plástico con materiales de origen vegetal. Ya no buscamos en sí el reemplazo o la sustitución por una pieza sintética, sino más bien la regeneración del tejido en sí mismo. Esto no tiene ningún límite respecto a las capacidades de investigación presentes y futuras.